Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en este momento, en este escenario de Jurídica Sandra Yaya, hoy 30 de julio del año 2024. Hace exactamente 7 horas se pronunció la Corte Suprema de Justicia y le encontraron un nuevo delito a Miguel Polo Polo, congresista que representa a los afrodescendientes. El señor que es de Tolú está prácticamente perdido porque ya cae en una, o sea, sale de una, cae en otra, sale de una y cae en otra. Primero con la cuestión del 26 de julio, cuando lo tuvieron que conducir con policías a la Corte Suprema de Justicia por la cuestión del delito de injuria y calumnia contra el señor Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, y al cual el señor Gustavo Bolívar no hizo absolutamente ninguna conciliación con el señor Miguel Polo Polo, congresista, representante a la Cámara. Luego le ponen otro delito que fue por cobrar porcentajes de su UTL, pero parece que la Corte Constitucional tuviera amigos que lo protegen y le pasan por alto esas cosas. Pero ahora le viene un tercer delito y parece que con este tercer delito como que no se va a salvar, como que no va a haber manera de que se pueda salvar de esta porque es un poco más delicado la cuestión. El señor Miguel Polo Polo nuevamente se enfrentará en la Corte Suprema de Justicia por presunto hostigamiento contra exmilitantes del M-19. El tipo, lamentablemente, día a día, con su actuar, su forma de ser tan emblemática. Bien, entonces les sigo contando. La razón es que con todo lo que está pasando con el país Venezuela, con los hechos que se han conocido de última hora, el señor Miguel Polo Polo parece que se puso como en ese tiqui-tiqui de hacerle caso a Duque, de hacerle caso a Uribe, porque tanto Duque como Uribe y otros tantos de la oposición colombiana, de la oposición, ¿no? De la derecha, pidiendo guerras. Cuando nosotros los colombianos tenemos un presidente que va siempre tomado de la mano con la cuestión de la paz, un presidente que va con la cuestión de la paz, ¿será que se va a meter a hacer guerras con otro país? No lo va a hacer. Eso, lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es simplemente prudencia y sabiduría, no está haciendo nada más. Porque de hecho, pues nosotros ya conocemos los hechos de lo que está pasando con Venezuela y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, María Machado Corina, ¿sí? Ella es parecida a una cabal. El señor Edmundo González es un viejito de 74 años que parece más que fuera un títere. O sea, se deja manipular. Lo que hemos visto hoy en diferentes canales a nivel de noticias, en lo que está pasando en Venezuela, parece que fuera un resto de gente pagada y parece que fueran personajes del Tren de la Aragua. Muchos de todos esos personajes que están allá quemando y todo eso, muchos de ellos están drogados. Eso se nota, eso se observa. Bueno, lo cierto es que cada presidente en su país, como tal, le corresponde hacer sus ajustes. Lo importante es que en los países debe existir paz, democracia. El presidente Gustavo Petro, él a través de la Cancillería, con el canciller Murillo, fueron muy claros. Se espera pues que sea una veeduría
que haya lo que llaman un conteo voto a voto y que salgan las actas que oficialmente declaran a una persona el gobernante de ese país. Eso es lo menos y lo máximo que uno puede hacer. Pero de ahí a lo que estás citando, Duque, Uribe, Vicky, Dávila, Cabal y otros tantos, que guerra, que derramiento de sangre, que no sé qué, que esto, Federico, por ejemplo, está también buscando las mismas cosas, que no, que ellos no aceptan eso, en fin, aquello y lo otro, que lo único que quieren es guerra. Lamentablemente el uribismo siempre va a estar en función de estar buscando la guerra. Por eso es que cuando las personas tienen ese pensar, lamentablemente, por esa forma fascista de pensar y sionista de pensar, no pueden estar gobernando un país porque lo destruyen completamente. Todos los colombianos tenemos algo muy claro y si podemos entrar y buscar en el chat GPT, nosotros podemos buscar, por ejemplo, qué son las cosas más tremendas que en este momento prácticamente Venezuela defiende a capa y espada en el planeta, digámoslo así. Y sale una nota que dice lo que Venezuela defiende es su petróleo. Lo que Venezuela defiende es la parte del gas. De hecho, Colombia tiene suministros de gas con Venezuela. Estados Unidos está comprándole el petróleo a Venezuela y antes estaban pensando en mirar a ver cómo se lo iban a quitar. Eso lo dijo Trump en una de sus tantas intervenciones. Entonces, todas estas cosas sumaron para que el señor Miguel Polo Polo empezara allá sin nada de pudor, digámoslo, de sabiduría, cuidado, prudencia, empezó a generar cualquier cadena de hostigamientos lamentables contra exmilitantes del M-19. Pero lo más chistoso se cuenta solo. Existen tantos exmilitantes del M-19 metidos en el Centro Democrático. Es lo más chistoso, ahí es donde uno se va a reír un rato. Y el tipo lanza sus dardos encendidos, pero no se pone a mirar a quién le están cayendo. Y así fue. Esta nota que tiene Infobae la sacaron hace poquito. Vamos a leerla. Dice así: Miguel Polo Polo se enfrentará nuevamente con la Corte Suprema de Justicia por presunto hostigamiento contra exmilitantes del M-19. El representante de la Cámara por las comunidades afro habría incitado a que se cometieran actos violentos contra los integrantes del movimiento político al que perteneció el actual presidente Gustavo Petro. O sea, llamando, como diciendo, hagan esto, aquello, lo otro, y pues eso es gravísimo. Y eso pues tan grave es que la Corte Suprema de Justicia, pienso que no la debe pasar. Tampoco puede estar saliendo la procuradora Margarita Cabello a darle espaldarazos a este señor. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero sería el colmo de los colmos que saliera Margarita Cabello a defender todos los actos malos que tiene este señor Miguel Polo Polo y la Corte Suprema de Justicia, donde hay magistrados, donde se supone que hay honorables y gente que representa la justicia, la rama judicial y todo eso, a salir a defender a este señor cuando está haciendo esta clase de cosas, lo peligroso que es hacer esta clase de actos hostigadores, porque resulta que entonces, si los dice el señor, pues una maleta de gente ignorante, lo único que va a hacer es seguir lo que el otro dice. Y entonces van y persiguen a la gente que fue tal persona de tal partido y entonces van y hacen las cosas que no deberían hacer. Entonces, estas son las razones que son demasiado graves, delicadas y por las cuales la Corte Suprema de Justicia toma acción y vuelve nuevamente a llamar al señor Miguel Polo Polo. Esperemos que ahora sí de verdad surja algún efecto y que finalmente, hombre, le quiten a ese señor la curul, lo retiren del Congreso porque el tipo no está haciendo exactamente nada. El tipo no ha hecho proyectos, no ha hecho absolutamente nada. Se supone que alguien que está en el Congreso es para que haga proyectos, para que haga leyes.
una ley que sirva para los ciudadanos colombianos, algo que sirva para el país, algo que sirva para este país, para la población y en favor del pueblo, en favor del pueblo. Pero el señor no ha hecho absolutamente nada, aparte de que es el rey del ausentismo, porque 22 veces que ha fallado en 88 sesiones y en otras 18, por algo será que le pusieron la coronita de rey del ausentismo. Entonces es bueno que ya le pongan como ya un punto tremendo a Miguel Polo Polo porque ya cruzó la línea, ya la cruzó. Y si no lo hace la Corte Suprema, pues simplemente está siendo cómplice de lo que hace el otro. Y pues eso es delicado. Entonces vamos a mirar la nota acá. Dice, 2 días después de que el Consejo de Estado absolviera al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por supuestos cobros a los miembros de UTL, el congresista vuelve a sumar un proceso legal, pero esta vez ante la Corte Suprema de Justicia. Es que ahí es donde está el punto. El Consejo de Estado lo absuelve por aquellos presuntos cobros que estaba haciendo a su UTL. De hecho, eso estaría de probarse, pero como tiene un abogado que, mejor dicho, no sé qué hará, y la procuradora Margarita Cabello lo defiende, porque lamentablemente ellos se arropan con la misma ruana. Entonces lo absuelven, pero resulta que el tipo vuelve y juega, o sea, el tipo se burla mucho de la justicia, hace lo que hace porque el tipo dice, no, si a mí me absolvió el Consejo de Estado por esto que yo hice, no, yo podría hacer más cosas más grandes, más delicadas, y seguro que voy a seguir pasando sin ningún problema. Si yo voy y hago esto, siguen pasando y nadie me toca ni nadie me dice nada, yo puedo hacer lo que se me dé la gana y nadie me toca ni nadie me hace nada. Eso es lo que está pensando el señor Miguel Polo Polo. Y de hecho, él ya se está burlando de la justicia colombiana. O sea, haga cuenta, es como cuando alguien le baja, ¿no? Bueno, no lo digo en otras palabras, pero sí, es una burla muy tenaz que debería ya de pararse. Bueno, según señaló el alto tribunal, el representante por la circunscripción especial Afro será investigado por su presunta responsabilidad en el delito de hostigamiento agravado contra miembros del movimiento político M19. Entre comillas, Sala de Instrucción abre investigación y cita a indagatoria al representante Miguel Polo Polo por presunto delito de hostigamiento agravado por mensajes en su cuenta de X en los que habría exhortado a conductas violentas contra miembros del movimiento político M19, señaló la Corte. La Corte, ni siquiera el presidente, sino la misma Corte, mirando los detalles. Es que el señor Miguel Abraham Polo Polo piensa que es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se dan nunca cuenta de lo que hacen los congresistas en este país. Es como si tuvieran una venda en los ojos y no se dan cuenta de lo que está pasando. Pero mentiras, bajémonos de ese bus, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sí se están dando cuenta muy bien de todo lo que hace cada congresista en este país. Punto final. Entonces, en una de sus tantas intervenciones, el señor dice lo siguiente, el señor Polo Polo dice lo siguiente: movimiento 19 de abril, excremento terrorista que debe ser recordado como una plaga sanguinaria, cuyos miembros eran la peor porquería de la sociedad. Resentidos y psicópatas que se alzaron en armas para matar y secuestrar colombianos con la excusa de justicia social, pero que aún cuando se arropen bajo una lucha política serán recordados como lo que son, criminales asesinos. Varios de ellos están hoy en el poder y por eso hay que salir el 21 de abril contra ellos. Colombia no puede olvidar. Eso lo dijo el día 19 de abril del 2024 a las 12 del día. Entonces, en esta forma, lo que él está diciendo es que nuestro presidente Gustavo Petro es eso. Eso es lo que le están
aquí apuntando al señor Miguel Abraham Polo Polo de la Corte Suprema de Justicia por la cual lo van a investigar. Seguimos otro punto. Los mensajes a los que se refiere el alto tribunal han sido publicados en diferentes momentos por el congresista en los que se refirió directamente a los militantes del movimiento político con palabras desobligantes. Por ejemplo, existe una publicación del 19 de abril de 2024 que justamente coincide con la fecha de creación del extinto grupo armado en las que usó los términos excremento terrorista y plaga sanguinaria. Entre comillas, Movimiento 19 de abril, M19, excremento terrorista que debe ser recordado como una plaga sanguinaria cuyos miembros eran la peor porquería de la sociedad, resentidos y psicópatas que se alzaron en armas para matar y secuestrar colombianos con la excusa de justicia social, pero que aun cuando se arropen bajo la lucha política serán recordados como lo que son, criminales asesinos. Varios de ellos están hoy en el poder y por eso hay que salir el 21 de abril contra ellos. Colombia no puede olvidar, escribió Polo Polo. Grave, grave, grave. Asimismo, el representante a la Cámara usó en mayo de 2024, durante las marchas del Día del Trabajo, una imagen en la que expuso a un menor de edad con banderas alusivas al M19 y nuevamente se despachó en insultos contra los exmiembros de ese movimiento. Aquí sale otro mensaje, dice, ¿cómo son capaces de instrumentalizar niños con símbolos de guerrillas asesinas? A esto ha llegado el gobierno de Petro, usar la niñez para sus fines políticos. No le bastó con que las guerrillas comunistas que lo han apoyado abusaran, explotaran y secuestraran niños y ahora los usan para marchas asquerosos. Bueno, eso escribió. Punto ahí. Otra vez abre comillas y abre una pregunta. ¿Cómo son capaces de instrumentalizar niños con símbolos de guerrillas asesinas? A esto ha llegado el gobierno de Petro, usar la niñez para sus fines políticos. No le bastó con que las guerrillas comunistas que lo han apoyado abusaran, explotaran y secuestraran niños y ahora los usan para marchar asquerosos, señaló. Incluso Infobae Colombia también publicó el mensaje de Polo Polo en noviembre del 2023 cuando el representante subió un video en el que se observa a varios manifestantes quemando una bandera del extinto grupo acompañado de la frase gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros. Oh, tremendo. Ahí está. Esa fue la que pusieron ahí. Este es el videito que pusieron ahí. Entonces, la decisión del alto tribunal liderada por el magistrado Francisco Farfán se suma a otro proceso en la misma sala encabezado por el magistrado Marco Antonio Rueda. Este caso involucra cargos de injuria y calumnia a raíz de un comentario hecho en la red social X el 23 de agosto del 2023. En ese comentario, Polo Polo vinculaba al ex senador y actual director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, con el supuesto financiamiento de la primera línea y lo responsabiliza de 2 subsidios de trabajadores. Entre comillas, Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda 2 subsidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el paro y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al narconovelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura, señaló en su momento el representante. Bueno, eso sí es muy gravísimo. Es gravísimo eso que manifestó Miguel Abraham Polo Polo, pero ya todos los colombianos sabemos que este señor tiene cabeza de chorlito, o sea, es un tipo muy ignorante, o sea, es un tipo que no lee, un tipo que simplemente es una marioneta, es un títere más que hace todo lo que le puedan apuntar, todo lo que le digan. Él pasa a ser parte de una sociedad fallida. El señor Polo Polo pasa a ser parte de una sociedad fallida.
Y una sociedad fallida es aquella donde solamente siguen un libreto, pero no hay nada nuevo en la vida de ellos. Es así la sociedad fallida. Bien, seguimos acá. Bolívar presentó una querella, pero no es una querella, eso es una denuncia penal, argumentando que estas publicaciones vulneraban sus derechos a la honra y al buen nombre. Y es así, obviamente, y con toda la razón. Por esta razón, la Corte Suprema ordenó que el congresista fuera conducido a la sala de instrucción para responder a las acusaciones, una citación que Polo Polo no cumplió en el horario establecido. Y ahí termina todo. Entonces, por esta razón, la Corte Suprema de Justicia le abre investigación al señor Miguel Abraham Polo Polo. Nos preguntamos los colombianos, ¿será que la Corte Suprema de Justicia también le dará el espaldarazo frente a los hostigamientos que genera este señor en redes? Porque si es así, entonces, si lo está haciendo el señor Miguel Polo Polo con tanta frescura, no dudemos por un momento que detrás de él vengan otros tantos y hagan la misma cosa, porque si no existe justicia que aplaque, que ponga un control a todo esto, un tate quieto, pues detrás de él van más personas a hacer la misma cosa y se vuelve como un estado completamente normal, calumniar, injuriar, hostigar y provocar cosas que a la final lleven a estados de muerte, que es delicado. Entonces, esperamos que la Corte Suprema de Justicia realmente tome cartas en el asunto de manera contundente y severa y que la justicia prime ahí en ese punto y haga lo que tiene que corresponder a hacer, que es colocar al personaje donde realmente debe estar, porque una persona así está enferma. Este señor ya está mostrando que está enfermo. Está mostrando que está enfermo y que su estado así como está no le deja analizar, a pesar de ser joven, no le deja analizar, no le deja ver. Es como si le hubieran metido una venda con un parche y toda la cosa en los ojos que le tapó por completo ojos, oídos, todo. Y el señor no se da cuenta de cómo la está embarrando feo, feo, feo. Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Y pues bien, es muy importante que nosotros siempre estemos investigando todas las cosas, no nos comamos las cosas enteras, siempre seamos amantes de buscar la verdad. La verdad nos conduce a la justicia, siempre nos conduce a la justicia porque si uno logra hacer las cosas así, todo será maravilloso en esta vida, pero si uno siempre está pegado a las mentiras, nunca vamos a lograr avanzar. Primero tenemos que quitarnos esos velos enormes de la mentira, aprender mucha historia de Colombia. Tenemos que mirar mucha historia de Colombia. Existe un libro muy interesante de un personaje que escribió un libro que se llama Noches de Lobos. En él se narra mucho la vida de Pizarro, el padre de la senadora María José Pizarro. Y es interesante. En este momento no me acuerdo el nombre exacto del actor, del escritor, pero sé que se llama Ramón. Ramón. Y es un libro muy interesante. Yo no lo leí prácticamente todo, leí una buena parte, pero sí me di cuenta que Pizarro era una de las personas que buscaba la paz en Colombia, pero lastimosamente en el gobierno de Belisario Betancur solamente los persiguieron, no se pudo lograr nada y luego viene el tiempo de Gaviria o Virgilio Barco y en ese momento es cuando matan a Pizarro, pero él era uno de los personajes que iba detrás de la paz, o sea, iba en función a hacer la paz, pero vale la pena leer ese libro, Noches de Lobos, así se llama. Como hay otro libro muy súper bueno de Olga Bejar, que vale la pena leerlo, y se llama Noches de Humo. Noches de Humo es un libro que narra todos los detalles sucedidos el día que se tomó el Palacio de Justicia. Ese día hubieron muchos muertos, entre ellos magistrados y otras tantas personas de una cafetería, desaparecidos, personas que las sacaron vivas y después aparecieron muertas.
torturadas obviamente y aparecieron muertos. Lo que sí se sabe es que ese día entraba gente del M-19, pero no iban para matar, ellos iban para hacer un juicio y iban para mostrar una cantidad de verdades muy importantes, inclusive entre las cuales estaban cosas de Álvaro Uribe Vélez y en ese entonces de Pablo Escobar Gaviria. Ellos solicitaban al presidente de esa época, Belisario Betancur, que atendiera un juicio. Y se hicieron los de las gafas. El presidente Belisario Betancur de esa época no le prestó atención al magistrado, que era el que estaba pidiendo eso. Él solamente estaba pidiendo eso. Y no le hicieron caso. Simplemente, ¿qué hicieron? Entró el ejército, comandado por un militar de esa época, de Vera, algo así, y acabaron con toda esa gente. Había un archivo muy grande, como de 650.000 documentos. Todo eso lo quemaron. Lo cierto es que la historia está muy supremamente narrada por una sobreviviente de ese momento, quien le contó todo a Olga Bejar, que es periodista, que es una periodista muy reconocida en Colombia, una gran escritora, y escribieron ese libro. Y ese libro hoy en día creo que se encuentra en forma libre, lo pueden encontrar en PDF en la internet, inclusive por ChatGPT lo pueden encontrar y leerlo todo. Cuando uno quiere conocer realmente la verdad de lo sucedido, entra y lee, entra e investiga, indaga, escudriña. Pero así como lo hace Miguel Polo, que solamente habla por hablar, pero nunca lee, no investiga, pues ahí sin nada que hacer. O sea, cuando la gente tiene ese problema, qué tristeza, pero ahí es donde uno se da cuenta que lo que aprendió durante su etapa de estudiante, cuando estaba en primaria, cuando estaba en bachillerato, y luego algo de la universidad, no le sirvió para un comino porque no aprendió. De pronto, cuando tenga el señor por allá 60 años, tal vez de pronto aprenda, ¿no? Siempre existe en el humano la oportunidad de aprender, así sea cuando ya tenga 70 años, pero aprenden porque aprenden. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.